Esta tarde vamos a tener la suerte de tener algo distinto, algo diferente de lo que hacíamos otras veces. En lugar de hablar de historia de la masonería, vamos a tener un testimonio de un hermano masón, un veterano masón, que supongo nos va a hablar de una época que yo confieso que desconozco. La desconozco porque la época de la que va a hablar el hermano Paco me tocó vivirla en Ginebra. En Ginebra, que curiosamente fue una de las primeras ciudades europeas que prohibió la masonería. Prohibió la masonería por el 1780 y pico. En 1763 aterrizaron en Ginebra, pero nadie aterrizaba en aquella época. Llegaron a Ginebra un par de masones ingleses, montaron una logia, colocaron en la logia a la flor y nata de la sociedad ginebrina. Todas las familias patricias estaban en la masonería. Lo que pasa es que hay una época de gobierno militar en la República de Ginebra, y durante ese gobierno militar la policía viene, saca a los miembros de la logia, se los lleva a la comisaría y al comprobar que se trataba de las familias más importantes de Ginebra, decide cerrar el incidente con una amonestación, diciendo: ustedes son personas muy importantes, personas muy cultas, por supuesto, era la gente que mandaba en aquella ciudad. Hagan ustedes el favor de no reunirse en privado y no hacer cosas raras en un piso, en una vivienda. Bueno, lo que salió de ello lo sabemos todos, seguimos haciendo cosas raras. Cuando no se puede reunir uno en el templo, pues nos reunimos en los pisos. Nos hemos reunido en los pisos. A mí me tocó hace relativamente poco tiempo asistir a una tenida en el piso de un alto cargo de un gobierno árabe. En su país la masonería está prohibida, por lo cual me encontré también con la flor y nata de aquella ciudad capital árabe en una tenida masónica clandestina. Eso no se rejuvenece, por lo menos a mí me rejuvenece, porque la experiencia de las tenidas masónicas clandestinas me viene de muy antiguo, una época en la que yo era niño, pero había ciertos familiares que se dedicaban a esas cosas raras y que se reunían en casa, en un piso, y allí tenía la mala costumbre de hacer cosas que a nosotros los niños nos sorprendía mucho, que era pegar golpes en la mesa del comedor. ¿Cómo es posible que gente mayor, gente seria, gente responsable, se pase 2 horas pegando golpes en la mesa del comedor? Esa fue mi primera experiencia masónica, indirecta, tengo que reconocer, pero experiencia. Así que cuando me encontré con que en 1780 y algo había ya gente seria y responsable que hacía lo mismo en un piso, me dije: bueno, parece que no nos hemos inventado nada, que es como suele ser, y estamos más o menos en la línea de siempre. Pero bueno, no me toca hablar a mí hoy, le toca hablar al hermano Paco de Vega, que la mayoría conocéis. No le voy a robar protagonismo, es su conferencia, y te ruego, querido hermano, que tomes la palabra. Bueno, aquí importantes somos todos. Por supuesto. Cada uno en su lugar somos importantes. Bien, buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Yo tengo un formato un poco, sin que es jocoso, porque
porque si no, esto sería pues eso, una conferencia, que esto no es una conferencia, esto es un relato de historias que me han pasado, que las he vivido. Así que voy a comenzar. Habéis tenido, creo, el gran coraje de querer estar hoy escuchándome cosas que me fueron ocurriendo sin que en principio quisiera ser el portador y de tener que estar aquí junto a mis amigos queridos y curiosos. Comenzaré advirtiéndoos que lo que vais a escuchar no es en absoluto para que os pueda convencer de nada. Mi charla es de las anécdotas que he vivido, pero serias. No me hagáis ni caso, solo son historias que os comento y además no deseo que copiéis nada porque va a ser de poco. Bueno, diréis que es para qué os he comunicado esta cita. Se me ocurre que es posible os resuelva algunas de vuestras dudas, siempre y cuando no sean las del día de hoy. A estas alturas ya no tienen validez. Os doy las gracias por estar aquí. Nací en una ciudad de la Sierra Norte de Sevilla, donde estudié desde los 4 años mi parvulario hasta el graduado escolar, haciendo los estudios llamados obligatorios, que eran los de saber leer, escribir y las 4 reglas. Ya nos dijeron que a los braceros no había que educarles, cuando estaban repoblando los pueblos de las estribaciones al sur de Sierra Morena. Sumar, restar, multiplicar y dividir, estos eran los estudios obligados, siempre y cuando vivieras en las ciudades. Si podías y tenías posibles, estudiabas en un colegio único existente de ámbito particular, privado, y de allí pasaba a los estudios superiores en la universidad. Mientras hacía mis estudios, comencé a los 8 años a estudiar solfeo, ingresando más tarde en la banda municipal. Era mi edad de 11 o 12 años, y habiendo terminado este curso, ingresé en la banda municipal hasta la edad de los 18 años, que hice mi viaje a Madrid. Era 1956. Estos fueron los años más felices de mi juventud. No paraba, me arreglaba, salía de la casa y a la calle una y otra vez, a la academia los jueves, también los jueves, a las procesiones de Semana Santa, a los toros de las fiestas oficiales, a los conciertos en las mañanas de los festivos y primaveras del verano. Salíamos a los pueblos casi cercanos, a los que nos contrataban por sus fiestas bien religiosas o profanas oficiales, por 1, 2 o 4 días. Al terminar el curso escolar y a la edad de 13 años ya cumplidos, y viendo que no tenía posibilidad de prosperar, seguí estudiando en clases particulares, por poco tiempo, quizás fueron 15 o 20 días, no llegando mis padres a pagar la parte alícuota de los días de aquel mes de junio de 1953. Y oh, milagro, el padre de un amigo de juegos, guardia civil, había pedido cambio de puesto, irse a otra ciudad, previa solicitud, y se la concedieron. Su hijo, amigo, estaba de aprendiz en la única imprenta que existía y vino a casa y habló con mi madre. Y no le podía decir nada hasta que llegase mi padre, cosa de aquella época, dándome el visto bueno. Y así fue como comencé mi aprendizaje, donde hacía de todo: barrer, limpiar, reformas, fregar, planchar. Estos me los saco de la manga para... Y en fin, lo normal que se podía hacer en aquella época. Después de tantos años, aún se seguía hablando de todo y debatido por todos. Cuando estaba ausente por el tema de la música, mis jefes no ponían ningún impedimento. Comenzaba mi arduo camino de trabajo hasta mi jubilación. En la imprenta se hacían, en ocasiones, tertulias y charlas de todo tipo, incluyendo también el tema de la masonería, comentando si era masón, si Mengano lo era, si no lo era, en fin, dudas que eran discutidas en buen tono en estos comentarios, y no se callaba con mi presencia. Las imprentas eran lugares de muchas preguntas y respuestas, de las que no podían ser oídas con libertad.
Esta estaba ausente de la sociedad de entonces, estaba secuestrada, ni grupo de 2 personas de mayores. Puede que alguno de ustedes, vosotros, sepa de la exigencia en España del declarado criminal de guerra, el general belga León Degrelle, que vencía a Alemania. Sus jefes forman su particular diáspora, tomando así refugio en varios países amigos, digo amigos entre comillas, dando con su colega y amigo el general Franco I y el alcalde de Madrid, el entonces conde de Mayalde, a fin al régimen fascista. Habían algunas familias como él refugiados en Andalucía y en la provincia de Sevilla, una en extramuros del Ola del Río, y León de Degrelle, que había sido acogido por las fuerzas vivas, por el delegado local de Falange y por el jefe provincial del movimiento, ambos de la localidad, y por último le cubrían las espaldas la Guardia Civil las 24 horas del día en la finca La Carolina, también extramuros de la ciudad. En principio, a su llegada a esta, era desconocido, pero no por todos. Tenía el privilegio de vivir en un cruce de carreteras y le veíamos pasar desde el cortijo de Majalimar, que era allí donde habitaba, a unos 15 kilómetros de donde se alojaba, y los hacía caminando, tanto a la subida como a la bajada, acompañado por todo de su solo bastón. Llegó a tener una gran popularidad, ganándose a pulso la curiosidad de los vecinos. Dio 3 conferencias relativas a la zona, con referencias a cómo había sido en la antigüedad y constituida la misma, su orografía, costumbres de pueblos que la habitaron, exaltando su situación privilegiada. En fin, esa fue la dirección más o menos de las conferencias que tuvo lugar. Por supuesto, fueron anunciadas por una propaganda tamaño octavilla, eligiendo el papel de color amarillo y muy llamativa la tipografía en letras rojas. Él decía rojas. El belga era belga, claro, y el francófono. Le llevaba las pruebas a su finca chalet para el ok, diciendo bien recalcado, papel amarillo y tinta roja, remarcando bien la pronunciación de la R francesa, y que nos caía bien, divertida, diría yo. Era el año 1955, más o menos. Mi marcha a Madrid había podido ser a otro lugar del globo, pero no fue a esta gran ciudad, fue a esta gran ciudad con posibilidades de encaminar mi futuro, que de eso se trataba, y siendo uno más de los que seguro tomaron el mismo destino. Fue como voluntario a la Brigada Obrera y Tipográfica, dependiente del Alto Estado Mayor del Ejército, con sede en el antiguo Ministerio de la Guerra, situado entre las calles Alcalá, Prin y Barquillo, y en su conjunto al Paseo de Recoletos. Como se desprende que su misión principal era la topografía, la fotogrametría, edición de planos militares y libros, agendas especiales para oficiales y jefes del cuerpo relacionados, manuales de armas para las tropas en su conjunto, también comprendía empresas y talleres de arte gráfica en su total desarrollo, algo que no existía en empresas de esta misma actividad industrial, salvo como Rivadeneira y alguna otra de algunos de los grandes periódicos. Eran los años finales de la década de los 50. Una vez licenciado, comienza a trabajar en Rivadeneira, qué casualidad, sección prensa, sustituyendo a personas de vacaciones oficiales de verano, y así seguir sin faltarme trabajo. Aunque no era un lumbreras, comencé como autodidacta, muy progresivo en determinadas fases. No existían tintas al uso del incipiente offset, y aún no se contaba con papeles especiales para imprimir, no existían maquinistas al uso. El ajuste de las páginas era totalmente desconocido. Fue una gran innovación al que me agarré con gran naturalidad. Sí, era conocido a nivel prensa, el web offset. Digamos que era el pariente más cercano y sin embargo distinto en su ejecución. Era totalmente distinto a la imprenta, donde comencé mi nuevo aprendizaje. Ahora fue otra variante muy distinta. Como ven, siempre aprendiendo.
Más personal fue el formar una familia que, después de vivir en una habitación con derecho a cocina, que era muy habitual, los que sean muy mayores como yo lo habrán conocido bastante bien. Compramos la casa donde todavía vivimos. Mi sueldo era bastante agradecido. Mi jefe me tenía gratificado y era el responsable de todo lo que hacía, con el visto bueno únicamente por el propio cliente. Se imprimían las revistas y cualquier otro tipo de trabajo que ejecutaba del que tenía toda mi responsabilidad. Era un lujo trabajar así, sin cortapisas de nadie, ni opinar sobre el mismo. La censura era de todo, hasta de los textos de las revistas técnicas. Tenían que pasar por ella. Hasta para reunirse los presidentes y vocales de las comunidades de vecinos y dilucidar asuntos propios, había que solicitar un permiso en las comisarías de policía, comunicando e incluyendo fecha, hora, número de vecinos a reunirse y, por supuesto, el lugar de reunión. Todo facilidades como ven. El haber aprendido música me sirvió para ofrecerme estar en una orquesta, a lo que renuncié. A mi mente y a mi espíritu le faltaba algo más. Tenía un vacío, aunque pudiera ser extraño en mí, tenía muchas dudas, sobre todo en religión. Y como fuese de una premonición nueva, tuve la invitación a una iglesia evangélica. Eso era como decir que era masón. La iglesia imperante hacía incluir su práctica por encima de otras religiones, pues hasta las instituciones de la nación española, en la de 1812, la PEPA, y la de 1931, figuraba la condición de reconocimiento de querer solo a la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cómo lo ven? Pues como era. La mayoría de los soldados estadounidenses y sus familias establecidos en España tenían sus iglesias evangélicas, también llamadas protestantes de una manera insultante, y sus logias en todas las localidades donde tenían sus residencias, notándose algunas fiebres de personas que habían venido del exilio y se comenzaba a respirar y oler el olfato a humedad y polvo de las espadas y compases guardados. Y sigue la persecución. Bien, llega a lo que subyacía en mi subconsciente, la lejana referencia a la masonería. ¿Recuerdan? Los supuestos de masones referidos en la imprenta, con los aparecidos y venidos exiliados a España desde Cuba, objeto de su guerra con giro marxista y su marcha a los Estados Unidos de Norteamérica, donde sus familiares le esperaban, residentes ya incluidos en el censo de reconocimiento de los Estados Unidos. Hacía ya un tiempo, los cuales le enviaban prácticamente todo para su manutención por medio de talones, cheques y otros usos, etc. Entre estos exiliados, una familia llega a establecerse y vive en mi mismo edificio, y sus hijas comienzan a jugar con mis hijos, pidiendo pasar un tiempo, que quieren conocernos, y les invité a casa y charlamos de su país, después de cómo iba a España y qué pasaría una vez desaparecido el general, y para lo que deseaba comunicarme, que era maestro masón. Así estamos, pero España seguía igual. Las iglesias evangélicas bautistas y otras eran toleradas o cerraban los ojos debido a que la rama americana provenía del estado de Texas, donde tenía todo su organigrama y su sistema de la docencia bíblica. Como era de esperar, me tenía por un escrutador, investigador, en puesto de libros referente a este olfato que seguía su camino, el de la masonería, buscando todo lo que contenía este olor. Pasado el tiempo de la desaparición del general, comienzan a pelearse las corrientes políticas. Y claro, la masonería, hasta ahora silenciosa, aparece un sábado por la tarde en un coloquio de unos 6 altos grados en Televisión Española 2, en el que estaba presente, entre otros, el escritor José María de Lera, autor del libro La masonería que compré, claro. Pues al no saber dónde dirigirme, busqué a los posibles de Lera y le llamé dándome el teléfono de contacto de uno de los tertulianos. Mi contacto fue rápido en recibirme, era uno de ellos, Antonio Villar Masó, y que una vez entrevistado tuve que esperar como 2 años y más. No había forma de entrar, se trataba de la Gran Logia de España, a que mi nivel era demasiado bajo económicamente. Este detalle me lo comentó un escritor que dirigía su revista.
de nacionalidad peruana, no teniendo muy claro, nunca lo entendí. Me habían aprobado 3 de estos hermanos. Entonces me recomendó que hiciera mi petición al que después fue mi gran maestro, Roger de Beder, involucrado entonces en adornar el templo de Bravo Murillo con escasos símbolos masónicos, propios de una logia masónica, y casi terminado tuve mi primera entrevista, más las 2 preceptivas. Era el mes de noviembre de 1984. Fui iniciado el 23 de febrero de 1985. Mi estreno fue en la asamblea de Crisa, en la primavera de este mismo año, sin tener opción a su entrada. En el ya nombrado templo tenía lugar las reuniones de derechos humanos, la respetable logia Libertad, pues aún hay hermanos activos de aquella época y que algunos conocéis. A finales del año 1985 se trasladan a Madrid hermanos de Valladolid y de La Coruña, con el propósito de abrir Triángulo en Valladolid, donde trabajarían hermanos de ambas ciudades, creándose un triángulo y más tarde una logia, con el título de Hermes Amistad. Este título lo toman acogiéndose a una logia que existió en Valladolid con anterioridad con este mismo título, y en agradecimiento a Hermes Tolerancia por toda la ayuda recibida, pues no disponían de templo y venían a Madrid al templo de Bravo Murillo. A esto se les unieron con las mismas pretensiones hermanos de Zaragoza, que unas veces se reunían en Valladolid y otras en Madrid. A continuación, Madrid atiende a hermanos de Sevilla y de Málaga, con el deseo de formar una logia. Sevilla levanta columnas con el nombre del Renacimiento en el Señor, haciendo exaltaciones en Madrid para formar la logia. Más tarde es Málaga, y nace su encendido de luces. No me acuerdo su título, lo siento. Ambos hermanos se ayudaban mutuamente. En Madrid levanta luces una nueva logia con el título de Libertad, de la Gran Logia Simbólica Española. Para ello, 7 maestros solicitan plancha de Quique, más el propulsor de esta idea, que destruyó Hermes Tolerante para irse a esta nueva logia. Mas su tiempo fue de unos 7 meses, volviendo algunos hermanos a Hermes Tolerancia. Fue todo un sinsentido. Tampoco se sabe por qué deja de compartir la logia del derecho humano este templo, que desaparece de allí. Existían en Madrid dos hermanos de Suiza y una hermana de Alemania, que con algunos de España, un tanto en sueño, y otros en doble afiliación, se levantan columnas en la primera logia mixta, con el título de Hermes Sofía, bajo los auspicios de Humanitas, de Alemania, perteneciente a Crisa. Motivo entonces para poder abrir una logia en España. Después todo ha sido ser más plural. En esta logia se iniciaban profanos y profanas de Sevilla, siendo la más conocida la hermana Ascensión Tejerina. Esto fue así porque en la cena del levantamiento en Sevilla estuvieron las esposas y amigas de estos hermanos y deseaban ingresar en la masonería. Y la respuesta fue que aún no era posible, acelerándose la apertura de Hermes Sofía. Y así fue. La venerable maestra de nacionalidad alemana no llegamos a comprender que un día arranca algunos cuadros y sin decir palabra abandona el local, dejando a los hermanos fuera de la logia. A continuación levantan columnas hermanas pertenecientes a la Gran Logia Femenina de Francia, bajo el título de El Crisol, y nuestro hermano Roger Lebeder le brinda el templo hasta que pasaron unos meses y también dejaron el local. Sus reuniones las hacían en Barcelona y más tarde en Madrid, siendo sus desplazamientos, como era natural, costosos. Eran ayudadas por hermanas de Cataluña y de otros orientes, desplazándose, por tanto, a Madrid. Aparece otro movimiento, era para La Coruña, exaltándose profanos de Galicia y formar así una logia lo más pronto que tarde. Para verlo deprisa y veloz, los hermanos llegaron a Madrid un sábado hasta 8 profanos, de locura. Se hacía un trabajo enorme que Madrid atendía y de otras ciudades donde no existían logias. Ese fue el primer problema existente a desarrollar. Llega a nuestro templo de Bravo Murillo una comisión de hermanos
con el propósito de levantar una logia bajo los auspicios de una obediencia italiana llamada de la Piazza del Cesto, con el título de Europa Masónica, que aún hay unos restos por ahí en nuestro local, coincidiendo con la finalización, remodelación del local, llegando a un acuerdo su participación y celebrar sus tenidas, siendo muy atractivo cómo quedó el local. Desaparecida Mme Sofía, hermanos abandonados y otros sin sueño, se reunieron y fundaron una nueva logia. Esto es con el título distintivo de Gran Atanor, que algunos la habrán oído. También fue desaparecida por causas de actos graves. Ingresaron más tarde algunos de estos hermanos y que aún siguen en la logia Amanecer. La actividad de aquellas logias no era muy inquietante, siempre habían hermanos en sueño y otros totalmente dormidos, aunque vivos. Después de unos años, la Gran Logia Simbólica Española pasa por una crisis, diría yo, por un cisma, a consecuencia de la aprobación, reconocimiento de la mujer y su ingreso en masonería. Uno de los logros de Hermes Tolerancia, quien propuso a la Asamblea Anual, en la que fui uno de los que participó en su propuesta y más tarde en su defensa. Pero no todo fue fácil. Logias cargadas de hermanos un tanto mayores no veían a la mujer en sus logias, unos por el masismo, otros por cuestiones de sexismo. Desaparecieron o tomaron otros rumbos varias logias de la obediencia por los motivos de esta misión de la mujer, como fueron entre otras la de La Coruña, Valladolid, Zaragoza y algunas de Cataluña, dejando a muchos hermanos desamparados por sus respectivas logias. Los hermanos de Europa Masónica, que sí estuvieron de acuerdo en el ingreso femenino, fueron desamparados por ser una logia italiana, siguiendo trabajando sin que estuviese bajo ninguna gran logia, recomendándoseles a estos hermanos que no podían seguir trabajando así, por lo que tuvieron que elegir su ingreso en una gran logia, siendo esta la Gran Logia Simbólica Española, y adoptan su título distintivo de Amanecer 31, en la que ingresaban profanos y hermanos que estaban en sueños de logias que habían desaparecido en el escaso tiempo de unos 8 años. Espero que con tanto movimiento no se lo esté mareando. Sin embargo, esto es lo que ocurría, teniendo que estar en todos los frentes, aunando fuerza para que no hubiesen fugas y en ocasiones la doble afiliación. Cuando se funda con hermanos de Hermes, la logia Humanismo y Razón declaran que estaban cansados de trabajar en Hermes y reciente el uso del rito francés, querían descansar y a los pocos días me llaman para que fuese testigo de esta nueva logia. Fue auspiciada por una gran logia mixta universal francesa. También desapareció en muy breve espacio de tiempo. Más tarde surgen dos nuevas logias, ambas de hermanos procedentes de Hermes Tolerancia, Lev y Arte Real. Aquí tenemos algunos. De la primera también, y después de un tiempo, se quedaron en el camino algunos hermanos fuera de ella, dispersándose en logias, aunque se han recuperado felizmente para nuestros talleres de Madrid, algunos de ellos. Estoy terminando, hermanos, pero aún me queda otra historia, la de una logia, de la Gran Logia de España, que se introdujo en nuestra obediencia por causa de sus problemas entre ella y su obediencia. Esta logia, ambas destrozando la confianza de hermanos que hicieron sus esfuerzos por entenderlos y al final no lo consiguieron. El resultado fue la logia Renacimiento, que muy a blancas y naranjas está luchando por tener un lugar merecido. Por último, la logia Génesis, perteneciente en un principio al Gran Oriente Español y desaparecido este, y sin ser auspiciada, le sugiero al hermano Armando Hurtado y a José Blasco que se afiliaran a nuestra obediencia. Pero ocurriendo una serie de cosas desagradables, optan por la Gran Logia de Estancia. Hace unos años entablan conversaciones y solicitan su ingreso y sea apreciado por nuestra obediencia. Lo demás es conocido por todos. Como se desprende de todo lo que acabo de señalar anteriormente, Hermes ha difundido la amistad, su trabajo, su obligación de extender
y la masonería en tiempos muy difíciles, por cuantos lugares se le ha pedido su ayuda, dada incondicionalmente, y deseo señalar muchas veces en detrimento de otras consideraciones. Dependieron de Hermes de una forma directa las siguientes logias: Libertad de Madrid, Hermes Amistad de Valladolid, Saldúe de Zaragoza, Renacimiento de Sevilla, no recuerdo el título, de Málaga, Renacimiento de La Coruña, Humanismo y Razón de Madrid, Gran Atanor de Madrid, Hermes Sofía de Madrid, Europa Masónica de Madrid, El Crisol de Madrid, Amanecer de Madrid, Arte Real de Madrid, Génesis de Madrid, Ley de Madrid. Con todo, la expansión ya está recordada y en alguna medida vemos sus resultados. También, y además de a título personal, como delegado del soberano Gran Comendador de 1798, cofundador, con la ayuda de algunos pocos hermanos ilusionados, de los tres cuerpos subordinados en la alta capitana del Supremo Consejo Masónico de España, grado 30º y último del rito proceso antigüedad aceptada, la sublime logia de perfección germinal número 3, príncipe caballero Rosaldita Nova número 3 y caballero Cado o Areópago, número 3. Todo en 15 años de un trabajo sin interrupciones. El primer impulso fue en tiempo de nuestro muy querido hermano Rafael Vilaplana Fuentes, soberano gran comendador, uno de los que llegaron del exilio y que desde el año 1987 hasta el año 1993 se trató de levantar el Supremo de España, estando sin efectividad hasta el año 1998. Como os decía, hermanos que salían de esta y de otras logias han ido formando logias de todo tipo, pero hermanadas en nuestros derechos y libertades, incluso las actuales logias del Nuevo Oriente de Francia y la gran logia latinoamericana, GOLA, y otras que pudieran ser sobrevenidas. Ahora, salvo algún olvido inconsciente, conocéis nuestra reciente historia y parte de la he dicho. Gracias. Muchas gracias, hermano Marco. Hay un gran ausente esta tarde aquí, un gran ausente que quería traer su testimonio, un gran ausente que te conoció en los primeros tiempos de tu presencia en la masonería, el dueño de este local, Alfredo Melgar. Sí. Desgraciadamente no pudo venir, tenía muchas ganas de compartir contigo estos momentos. Me pide que te dé un abrazo fraternal de su parte y lamenta mucho no poder estar aquí hoy. Desgraciadamente está en otras latitudes, pero aquí me llamó para decirme que me hubiese gustado estar aquí. Lo siento no poder haberle dado ese abrazo que le espera. Bueno, tengo la ocasión de decir que efectivamente que tengo un buen recuerdo de él, aunque las cosas que pasan, sabes qué pasan, ni siquiera no se tienen que quedar. Ya no quiero nada. Bueno, dicho esto, no quiero influir en las preguntas que tienen los hermanos y hermanas aquí. Se me ocurrió la pregunta: ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el sentido de que todos los que estamos aquí, o casi todos, Álvaro, tápate los oídos, pensábamos al principio de que, bueno, una vez iniciado una logia, estaremos siempre en esa logia, haremos todo lo que está. El recorrido masónico en una sola fue un poco la idea mía cuando me inicié hace mucho tiempo en Génesis. Decir, ¿cómo es posible que haya tanta gente que ha pasado por logias y por obediencias y todo esto cuando yo me voy a quedar en una sola toda mi vida? Lo siento, me he equivocado. No me he quedado en una sola, sigo conservando buenos recuerdos y buenos amigos en Génesis. Pero en fin, he hecho mi recorrido masónico, igual que creo la mayoría de los hermanos y hermanas que están aquí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de todo esto?
pues prácticamente no cambia nada, porque los hermanos son los que entran y los que se van. Y todo esto para mí, concretamente, saco una conclusión. Y lo que han hecho es expandir. Es como las abejas, que cogen el polvo y lo expanden para que crezcan las plantas de donde comen. Porque realmente es lo que hacen, no hacen otra cosa. Y en cambio aquí, los hermanos que se han ido de las logias, pues se han ido uniendo a otras han vuelto. Es como se nombraba aquí el hijo pródigo aquí, que cuando ve que no tiene nada bueno, las hojas se la cogen. Bueno, o sea que prácticamente ha servido para expandir y lo han conseguido sin quererlo. Si nosotros no proponerlo, no lo proponíamos este tema y ellos lo han hecho. Pero lo han hecho sin darse cuenta, ¿no? En fin, bueno, abejitas. ¿Quién abre el fuego? Sé que he sido un poco pesado, pero es que tenía que decir lo que he dicho. No, a mí me ha parecido muy interesante, la verdad. Al menos sabéis dónde aparecen las logias. También. Sí, para acompañar a tan larga experiencia y testimonio que nos ha dado, yo voy a dar una pinceladita de una experiencia la primera experiencia que tuve yo oficialmente en la masonería española. Y a la vista de lo que ahora cuente, yo creo que no ha cambiado nada. Y si ha cambiado es a peor. El primer curso oficial que se planteó en España, en los cursos de verano del Escorial que organizaba la Universidad Complutense, lo organizó un ilustre jesuita. Eso, allí yo fui, tenía interés en contactar, y entonces tuve la suerte de conocer a Rafael Vilaplana. Me parece una persona excelente, a Roger de Beder también, y en un momento determinado, en esas salas que había antes de entrar, donde se daban los aulas, las clases, las conferencias, las charlas, ¿no? Se dieron cara a cara dos ilustres grandes maestros catalanes, Rafael Vilaplana y otro. Y se miraron, estaba la prensa delante. Rafael levantó la mano para saludar al otro ilustre gran maestro y el otro no le dio la mano. El comentario de un periodista que yo tenía al lado es: ¿y estos son los que se llaman hermanos? Bueno, yo todavía era profano, yo no había... Naturalmente no entré en la masonería española, entré fuera de España, y luego más tarde, años después, entré en la de España. Cuando en unas reuniones de la CMI encontré y contacté después con este ilustre gran maestro ya fallecido, y me comentó, me dijo, ¿y que por qué no había yo entrado en la de España? Le dije, ¿de verdad quieres saberlo? Sí, tal. Y le comenté, le relaté esta pequeña historia. Se quedó muy calladito en el Hotel Sanz de Puerto Rico, y así acaba todo. Creo que es un breve, brevísimo relato que Sí, de otra manera ese tema. acompaña a lo que tú has dicho, a esa experiencia, y que dice de cómo es eso de la fraternidad masónica, y que dice mucho de España y de cómo aquí se ha proyectado y de qué historias o qué penas hay detrás de todo eso. Es decir, desde que eso lo organizara un ilustre jesuita y no la masonería, la ausencia total de intelectualidad masónica de primer nivel que hay en España, no la hay, claramente,
y que tiene que estar en manos toda la edición, etcétera, con los intereses a los que se sirve, naturalmente, por parte de otros intereses. Eso para empezar. Segundo, esa amistosa relación que se hizo patente delante de todos que ahí estábamos, y que además a lo largo de todos estos años que tenemos de historia aquí, seamos un número exiguo, mínimo. La agrupación masónica más numerosa, 2000 y algo, escasamente, y las demás probablemente no suman entre todas lo que es esto. Eso a estas alturas, alguno hay todavía quien habla del ilustre general, pero bueno, eso es ridículo, es un chiste malo, porque después de tantos años, pues es como si hablamos del caballo de Esparteros. Indica el nivel también de los propios hermanos. Es decir, creo que tendríamos que empezar a mirar nuestra tripa, empezar a mirar qué es lo que pasa con nuestras instituciones, qué es lo que ocurre, para, si es que tiene solución, pues la solución. Y si no, pues en fin, esa Francia, ¿no? O a Portugal. En fin, era simplemente a ilustrar de todo el punto lo que acabas de decir, que me parece verdaderamente interesante. Gracias, Fernando. Sí, yo le veo muy someramente sobre ese tema. Tiene una conferencia en el Escorial, lo dirigía Benimeli, ya fallecido, y entonces era prácticamente junto con el otro jesuita, Pedro Álvarez, pues eran los únicos que entendían un poco más de masonería, de masonería, que iban a Salamanca y escudriñaban, por eso yo digo que era un escudriñador, que escudriñaban en los fondos que había, y nada más. Rafael Villaplana se presentó aquí en el 80 más o menos, o 79, 78, por esas fechas, y empezaron para allá y para acá. Y en ese detalle que no se hablaron, yo tengo una información prácticamente paralela, en que no se conocieron como hermanos, porque uno era de la liberal y el otro era de la masonería auténtica. Porque ¿quién es auténtico? La masonería no es auténtica si no son los hermanos que están en las obediencias y están en las logias. Lo demás es una entelequia de quererse poner medallas cuando no las hay. Y bueno, quería aumentar nada más. Sí, esto me acuerdo también un pequeño detalle. Pertenezco a una obediencia regular de la Logia de Francia, no reconocida por Londres, es decir, prácticamente irregular, o estamos, yo que sé, en plena travesía del desierto. Hay países como Portugal o Suiza donde se me invita amablemente a asistir a la tenida de las grandes logias regulares. Me gustaría saber cuándo tocará esto aquí también. Me gustaría. Me gustaría muy bien que ocurriese. Se me viene a la mente otro tema con respecto a la regularidad. Yo tuve unas relaciones con la Gran Logia de Cuba. Que la Gran Logia de Cuba, no sé, creo que deben ser como 60 y pico mil hermanos. Allí, por cualquier lugar, hay hermanos. La Gran Logia, el edificio de la Gran Logia, que si no le conocen, habrán visto la foto, es una planta de San Benfica de 6 o 7 plantas, aquello es inmenso. Y cuando se reúne la Gran Logia, y vienen todos los hermanos de la isla, allí preparan unos salones enormes, con camas de estas de lona, lo que sea, pero allí como es un buen tiempo, no hace falta manta ni nada de esto. Y allí los acogen. Y hablé con un hermano que había sido de gran maestre, y en una de las cartas le decía,
bueno, yo es que yo un poco tímido. Le decía, no, es que yo pertenezco a una logia, a una obediencia liberal en España y tal. Y me contestó este hermano que él dice que él no sabía nada de esto, que él reconocía a todos los hermanos hubiesen sido iniciados en la logia que hubiese sido y en la circunstancia que hubiesen sido, que para ellos eran hermanos. O sea, una gran logia de 60.000 hermanos, una logia que había en España, que había 400 o 500 en aquella época, decir que yo te reconozco como hermano, ya se sabe cara el asunto. Pero bueno, eso se quedó ahí para la historia. Es como tiene que ser en realidad. Somos iniciados, no somos regulares, somos irregulares. Conversaciones la tuve yo en Londres con la gente que lleva los temas de investigación masónica, que desde el primer día, cuando aterricé ahí para una semana, 10 días de investigación en los archivos, me sacaron a elucir: es que vosotros los irregulares. Bueno, contesté tranquilamente: irregular, no confundan ustedes. Somos, eso sí, no reconocidos por el hombre. Desde el punto de vista de la regularidad, creo que trabajamos igual o mejor que algunas logias otras. Al día siguiente cambió por completo el ambiente, el panorama, y ya era un masón más. Porque me decidió a investigar los archivos como no masón. Como no masón podía ir, como iniciado no, porque no era regular. Bueno, basta con decirles que la regularidad y el reconocimiento son dos cosas distintas. Pues no sé si... Sí, Carmen. No, en ese sentido quería comentar también una anécdota. No me lo pongo muy fuerte. Que siendo yo aprendiza, asistí a unas charlas que organizó el siglo XXI, en las que, bueno, estaban presentes miembros de la Gran Logia de España. Y entonces, o sea, hablo ya de hace bastante tiempo, hace 14-15 años, había un espíritu más de colaboración, se veía más. Sé que posteriormente esa actitud más de acercamiento, en fin, de plantear actividades comunes, ha variado. Parece que ha habido un paso atrás en ese sentido de hermanamiento, valga la redundancia. Y yo me pregunto hasta qué punto no son solo las instituciones o la gente que la forman en la base, no son solo las obediencias, sino que son las direcciones en un momento determinado de esas obediencias las que imponen una impronta que, bueno, que puede significar en algunas ocasiones pues altibajos, retrocesos y eso. Porque yo sinceramente me gustó aquel ambiente, sabiendo que ellos eran los regulares, nosotros los liberales, pero bueno, se charlaba tranquilamente y se reconocía, nos reconocíamos mutuamente como masones. Y entonces, claro, sé que los acontecimientos posteriores han llevado las relaciones por otros vericuetos, cosa que yo creo que a todos los masones tiene que entristecer. Y de hecho algunos hermanos de la Gran Logia de España lo reconocen así en privado. Solo apunto eso. Sí, nos llevamos mejor fuera de logia que dentro de logia. O sea, yo tengo hermanos de la Gran Logia de España que, bueno, por ejemplo, el que no ha podido estar aquí, ya se me olvidan los nombres. Alfredo Vergas. Alfredo, sí. Sí, que yo lo conocí la simbólica en Hermes. Sí. O sea, yo ingresé cuando él era maestro, ya, o sea que... Y bueno, o sea, y otros hermanos que conozco de la logia y bien, muy afable, pues ya está. Ahora, metiéndote ya en el terreno masónico, ahí ya cambian los sentidos. Pero bueno, cada uno está en su lugar. No sé. ¿Alguien ha sido una señal por ahí? No sé. No, creo que a nivel personal todos tenemos buenas experiencias con los Sí. hermanos de la tele. Claro, sí, yo no... Ahora, el problema no es a nivel personal, donde creo que Claro. no se reconocemos todos, sino a otros niveles. Bueno, Paco. Sí, yo el trabajo realizado está a la vista, es decir, de la nada hay una obediencia montada, unos grados simbólicos montados, de manera que el trabajo de constructor ha sido fructífero. ¿Hasta qué punto? Como bien se decía,
los institutos de estudios sobre la masonería los tienen los jesuitas.